Buen día, somos Ángel Ricardo Gómez, Ricardo Hernández, Julián Torres y Jonathan Ortega, estudiantes de la Ingeniería Mecánica de la Universidad EXI, séptimo semestre. Vamos a resolver un ejercicio del libro Termodinámica, Cengel, séptima edición, sobre el tema del ciclo Otto. Un ciclo Otto ideal tiene una relación de compresión de 8. Al inicio del proceso de compresión el aire está a 100 kilopascales, 17 grados Celsius y 800 kilojoules sobre kilogramo de calor se transfiere a volumen constante hacia el aire durante el proceso de adición de calor. Tome en cuenta la variación de los calores específicos del aire con la temperatura y determinar la presión y temperaturas máximas del ciclo, la salida de trabajo neto y la eficiencia térmica. Para iniciar, vamos a realizar el diagrama presión-volumen. Se debe tener en cuenta que del estado 1 al estado 2 hay un proceso de compresión isentrópica. Del estado 2 al estado 3 hay un proceso de adición de calor a volumen constante. Del estado 3 al estado 4 hay un proceso de compresión isentrópica y del estado 4 al 1 hay rechazo de calor a volumen constante. Por lo tanto, podemos concluir que es un sistema cerrado con dos procesos isotrópicos y dos procesos isocóricos. Vamos a hallar los valores de presión, temperatura, energía interna, volumen relativo para los cuatro estados. Para el estado 1, el enunciado nos expone que la presión es de 100 kilopascales y 7 grados Celsius, lo cual debemos encontrar los valores de energía interna y volumen relativo. Nos remitimos a las tablas A17, ya que el enunciado nos indica que tomemos en cuenta la variación de los calores específicos del aire con la temperatura. Debemos convertir 17 grados Celsius a Kelvin, lo cual obtuvimos el valor de 290 Kelvin. Nos remitimos a la tabla A17 con el valor de temperatura obtenido y encontramos que la energía interna es de 206,91 kJ sobre kilogramo y un volumen relativo de 676,1. Recordemos que el volumen relativo es adimensional. Y acá en nuestro estado 1 ya tenemos nuestros datos, que presión es de 100 kilopascales, temperatura es de 290 Kelvin, energía interna de 206,91 kJ sobre kilogramo, volumen relativo 676,1. Para pasar del estado 1 al estado 2 debemos tener en cuenta que la relación de compresión es igual a la siguiente igualdad. De allí tomamos que la relación de compresión es igual al volumen relativo 1 sobre el volumen relativo 2, ya que conocemos el valor de volumen relativo 1 obtenido anteriormente en el estado 1 y el enunciado nos expone que el ciclo Otto tiene una relación de compresión 8. Despejamos volumen relativo 2 obteniendo que volumen relativo 2 es igual al volumen relativo 1 sobre la relación de compresión. Reemplazando los valores, se obtiene que volumen relativo 2 es igual a 84,51. Con este valor nos remitimos a la tabla A17 en la columna de volumen relativo, lo cual notamos que este valor exacto no se encuentra. Así que procedemos a realizar una interpolación con los siguientes datos tomados de la tabla A17. Como resultado, para la temperatura y la energía interna obtuvimos que es igual. Para la temperatura es 652,40 Kelvin y para la energía interna es igual a 475,11 kJ sobre kilogramo. Nos hace falta hallar la presión. Como ya se obtuvieron los resultados de temperatura, energía interna y volumen relativo, nos hace falta hallar la presión. Para hallar la presión lo hacemos por medio de la ecuación de los gases ideales, que es la siguiente. Despejamos presión 2, lo cual queda de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a R, se reemplaza R en nuestra ecuación despejada anteriormente, lo cual se obtiene que presión 2 es igual a la presión 1 sobre la temperatura 1 por la temperatura 2 por la relación de compresión. Reemplazamos los valores y obtenemos como resultado que la presión 2 es igual a 1799,72 kilopascales. Y estos fueron nuestros valores obtenidos finalmente para el estado 2.
La presión es igual a 1799,72 kilopascales, temperatura de 652,40 Kelvin, energía interna de 475,11 kilojoules sobre kilogramo y el volumen relativo de 84,51. Para pasar del estado 2 al estado 3, debemos tener en cuenta el valor de energía interna del estado número 2, en este caso 475,11 kilojoules sobre kilogramo. Este valor es muy útil para hallar los valores del estado 3, que se va a realizar de la siguiente manera. Pero antes, un recorderis es que, como se observa en la gráfica PB, en el estado 2 a 3 se realiza un proceso isocórico donde no existe una variación de volumen y el trabajo es igual a 0. Ese es otro dato muy importante que debemos tener para nuestro estado número 3. Así como lo hemos hecho para el estado número 2 y el estado número 1, debemos hallar presión, temperatura, energía interna y volumen relativo. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, se sabe que el cambio de energía es igual al calor más o menos el trabajo. En nuestro proceso de 2 a 3 no hay trabajo, así que decimos que el cambio de energía va a ser igual al calor. En este ejercicio, el calor va a ser el calor suministrado. Se dice que el calor es el calor suministrado el que vamos a utilizar, ya que en el proceso 2 a 3 es donde se realiza la adición del calor del sistema. Entonces tenemos como ecuación que el calor suministrado es igual a la energía interna del estado 3 menos la energía interna del estado 2. Como necesitamos hallar energía interna del estado número 3, debemos hacer el despeje que nos da que energía interna del estado 3 es igual al calor suministrado más la energía interna del estado número 2. Al reemplazar nos da 800 kilojoules sobre kilogramo, que este dato nos lo da el enunciado del ejercicio, más 475,11 kilojoules sobre kilogramo, que es el valor de la energía interna del estado número 2. Esto nos da como resultado que tenemos una energía interna del estado 3 de 1275,11 kilojoules sobre kilogramo. Tenemos nuestra tabla de incógnitas donde ya empezamos a llenar los datos y lo colocamos en energía interna. Con este dato nos vamos a ir a la tabla A17 para poder hallar volumen relativo y la temperatura. Nos damos cuenta que ese valor exacto no se consigue en la tabla 17, así que debemos realizar una interpolación tomando como dato principal la energía interna. El resultado de esta interpolación nos da como resultado una temperatura de 1575,15 Kelvin y un volumen relativo de 6,107. Nos ubicamos en nuestra tablita como datos ya adquiridos y nos damos cuenta que nos hace falta la presión. Para hallar la presión utilizamos la ecuación de los gases ideales y necesitamos despejar la presión del estado 3. Teniéndole la presión 3 nos queda un despeje de presión del estado 2 por volumen del estado 2. Todo esto sobre la temperatura del estado 2 nos da igual a la temperatura 3 sobre el volumen del estado 3. Por ser un proceso isocórico, el volumen 2 y el volumen del estado 3 son iguales, entonces ellos se van a simplificar al término de 1. Entonces la ecuación de presión 3 nos va a quedar que presión del estado 2 por 1, todo esto sobre la temperatura del estado 2 por temperatura del estado 3. Reemplazamos los valores, nos da 1799,72 kilopascales, que es la presión del estado 2, sobre 652,40 Kelvin, que es la temperatura del estado 2. Todo esto por 1575,15 Kelvin, que es la temperatura del estado 3. Cancelamos la temperatura de los Kelvin y nos queda una presión de 4345,17 kilopascales. Hemos concluido de hallar nuestros resultados del estado 3, obteniendo una presión de 4345,17 kilopascales,
una temperatura de 1575,11 Kelvin, una energía interna de 1179,09 kJ sobre kilogramo y un volumen relativo de 6,107. Para pasar del estado 3 al estado 4, tenemos que la relación de compresión es igual al volumen 4 sobre el volumen 3, y esto es igual al volumen relativo del estado 4 sobre el volumen relativo del estado 3. Entonces, despejando volumen relativo del estado 4, obtenemos la relación de compresión multiplica el volumen relativo del estado 3, donde la relación de compresión del ciclo de Otto que nos dan en el inicio del ejercicio. Reemplazando estos valores, tomamos 8 que tenemos de relación de compresión, multiplicando 6,107 de volumen relativo del estado 3. Recordamos que este valor es adimensional. Eso nos da como resultado 48,85 volumen relativo del estado 4. Obtenido este valor, solucionamos nuestra primera incógnita del estado 4. Ahora procedemos a solucionar la siguiente incógnita, que es la energía interna. Para ello nos dirigimos a la tabla A17 y notamos que el valor del volumen relativo no coincide en la tabla. Por lo consiguiente, tenemos que proceder a realizar la interpolación como se realizó anteriormente en el ejercicio. Al concluir la interpolación, el primer valor que vamos a obtener es la temperatura, que nos da como resultado 795,67 Kelvin y una energía interna de 588,80 kJ sobre kilogramo, ya que con este procedimiento obtuvimos dos incógnitas más de nuestro estado 4 del ciclo Otto. Ahora solo nos queda hallar presión. Para encontrar la presión 4 tenemos que utilizar la igualdad de ecuación de estado, donde la presión del estado 3 multiplica el volumen del estado 3 y todo sobre la temperatura del estado 3, que será igual a la presión del estado 4 que multiplica el volumen del estado 4 y todo sobre la temperatura del estado 4. Entonces, despejamos la presión del estado 4, que es igual a la presión del estado 3 sobre la temperatura del estado 3, multiplicando la temperatura del estado 4 sobre la relación de compresión. Utilizamos la relación de compresión ya que entendemos que es igual al volumen del estado 4 sobre el volumen del estado 3. Al tener esto claro, podemos aplicar la regla de la inversa de la relación de compresión, que nos dará 1 sobre la relación de compresión. Entonces decimos que la presión del estado 4 es igual a la presión del estado 3 sobre la temperatura del estado 3 multiplicada la temperatura del estado 4 por 1 sobre la relación de compresión. Reemplazando en valores, tenemos 4.345,17 kilopascales sobre 1.575,1 Kelvin, multiplicando 795,67 Kelvin sobre 8 de relación de compresión. Y eso nos da como resultado 274,305 kilopascales. Y logramos resolver nuestra cuarta incógnita del estado 4. Observamos los datos del ciclo Otto con todos sus estados y damos respuesta al primer punto, donde en el estado 3 encontramos la presión máxima y la temperatura máxima de todo el ciclo Otto de nuestro ejercicio. Para dar respuesta a nuestro segundo punto de hallar la salida de trabajo neto, debemos tener en cuenta que la ecuación es trabajo neto es igual al calor de entrada o suministrado menos el calor rechazado.
Sabemos que entre el estado 4 y el estado 1 se produce el rechazo de calor a un volumen constante. Por lo tanto, pues la ecuación de calor rechazado es igual a energía interna del estado 4 menos energía interna del estado 1. Al reemplazar, nos da que 588.80 kJ sobre kilogramo menos 206.91 kJ sobre kilogramo nos da que el calor rechazado es 381.89 kJ sobre kilogramo. Este dato nos hacía falta para completar nuestros datos en la ecuación de trabajo neto. Ahora ya teniéndolo completo, entonces trabajo neto es igual a 800 kJ sobre kilogramo, que es el calor de entrada, calor suministrado que nos lo da el ejercicio en el enunciado, menos 381.89 kJ sobre kilogramo, que fue el calor rechazado que acabamos de hallar. Eso nos da que nuestro ciclo Otto ideal, nuestro ejercicio, tiene una salida de trabajo neta de 418.11 kJ sobre kilogramo. Para dar respuesta a nuestro tercer punto que nos pide el ejercicio de hallar la eficiencia térmica del ciclo Otto, entonces tenemos la ecuación de que eficiencia térmica es igual a 1 menos calor rechazado sobre calor suministrado. Cuando realizamos nuestro respectivo reemplazo, nos damos cuenta que eficiencia térmica es igual a 1 menos 381.89 kJ sobre kilogramo sobre 800 kJ sobre kilogramo. Las unidades se nos cancelan porque la eficiencia térmica se da en porcentaje normalmente, entonces nos da que eficiencia térmica es de 0.52, pero acá lo vamos a multiplicar por 100 para que nos den porcentaje y nos da que nuestro ciclo de Otto ideal, nuestro ejercicio proporcionado por el libro de termodinámica de Segel de séptima edición, tiene una eficiencia térmica del 52%. Así hemos culminado nuestro ejercicio de ciclo Otto ideal. Muchísimas gracias.